Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bienvenidos una semana más a la tertulia de ITNIC. Hoy estamos Jordi Romero y yo. ¿Qué tal, Jordi? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Con Jesús Martínez de Ecotechers. ¿Cómo está, Jesús? Muy bien, muy bien. Bueno, no con tanta actividad como vosotros esta semana, pero bien. Bueno, tú también tienes la actividad. Si nosotros tenemos actividad, tú también. Eso también es cierto. Y además, están habiendo muchas rondas últimamente, ¿no? Que ahora nos contarás, ¿no? Pero está habiendo mucha actividad en general en el sector. Muchas cosas a contar, ¿no? Mucha. Sí, no, muy interesante. Para mí, para un periodista, es el mejor momento, cuando hay mucho movimiento. Qué bien. Oye, pues empezamos, si te parece, explicando la ronda de Factorial, que es para nosotros la novedad relevante de la semana. Es importante, para nosotros es importante. Para nosotros es algo importante, ¿no? Jordi, ¿quieres explicar? Venga, y luego Jesús, que sabrá más cosas que nosotros, como siempre, que también diga la suya. No, pero ayer anunciamos que habíamos levantado una serie D, ¿no? Hacía 4 años de la última ronda de equity de capital de Factorial, que fue en 2022, que nos convertimos en unicornios, y ayer publicamos una serie D de $150 millones a valoración de 2.500, General Catalyst entrando en el capital por primera vez, y Atómico también haciendo una apuesta importante otra vez por Factorial, junto con otros socios que ya venían del pasado. Y también anunciamos, junto a este acuerdo con General Catalyst, que lo que ya veníamos haciendo hacía 2 años, que es el Customer Value Fund, que es esta financiación en ventas y marketing. Habíamos hecho primero $80 millones en 2024, luego 120 en 2025, y ahora hemos añadido otros 540 por encima, con lo cual pues Factorial está financiado. Está bastante bien financiado y capitalizado para crecer orgánicamente, pero lo nuevo también inorgánicamente, ¿no? Una cosa que hemos comentado en este anuncio es que queríamos tener suficiente capital para comprar compañías ya de un tamaño, y no quizá más startups early stage como hemos hecho en el pasado, sino iría a plantearnos compañías más maduras. El instrumento de deuda es algo que hemos contado varias veces aquí, pero aún así creo que la gente no lo entiende porque mucha gente me pregunta... Que no le llamamos deuda, ¿eh? Ya, pero... Bueno, hay que devolverlo. O sea, es una financiación que hay que devolverla, pero no es deuda contra la compañía. O sea, el matiz es, no es una deuda contra la compañía, es una financiación de la captación de clientes. Y que no es una transferencia que nosotros tengamos ahora 540 millones de euros en el banco y que podemos gastarnos, sino que nuestra limitación es nuestra propia capacidad de gastar en go-to-market, ¿no? Que es lo que nos financian factura, digamos, ¿no? Los gastos que tenemos corrientes en un quarter, y que luego este mismo dinero se devuelve con los mismos clientes que hemos captado. Correcto. Con este dinero, ¿vale? Pero bueno, aún así es deuda, o sea, es deuda. Hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Hay que repagarlo, pero solo con los clientes que hayamos captado gracias a esa financiación. Con lo cual, lo que hace es que no endeuda a la compañía. No pone la compañía en una situación, ni el balance, ni los activos, ni la propiedad intelectual, ni los flujos de caja del resto de la compañía, sino solo ese trocito que han financiado, que eso es lo que a nosotros nos permite, digamos, contener mucho el riesgo, porque es un riesgo muy, muy pequeño para la compañía, porque al final es un trimestre, ¿no? El único que estás arriesgando si hay un problema, y compartimos ese riesgo con el inversor. En este caso, General Catalyst asume el riesgo de que si hay un trimestre malo, pueden perder dinero y no pueden ir a buscar otros activos de la compañía o otros cash flows de la compañía, con lo cual compartimos ese riesgo. Parte de los ingresos futuros los vamos a compartir con General Catalyst. Correcto, de esos trimestres que han financiado ellos. Exacto. Sí. Nos va muy bien porque yo creo que aquí la esencia a entender es el software as a service, o todos los modelos de suscripción tienden a tener una inversión alta en captación de un cliente, porque este cliente nosotros tenemos mucha confianza de que va a estar muchos años en Factorial y nos va a ir pagando a lo largo de los años. Entonces, típicamente hacemos una inversión grande para captar un cliente y luego ese cliente nos va pagando, ¿no? Ese agujero de caja, que yo creo que se ve muy bien cuando lo pintas en un Excel, es lo que esta financiación nos permite eliminar. Entonces, nosotros somos capaces de crecer sin tocar la caja de la compañía. Y eso tiene mucho sentido en el contexto de que un cliente de Factorial nos dura muchos años, ¿no? Entonces, no contemplamos un escenario donde decrezca el negocio de Factorial, ¿no? Entonces, por eso tiene mucho sentido para nosotros. Si Factorial decreciera, entonces sería un problema. Sí, hay el margen bruto, el CAC, ¿no? El coste de captación del cliente, y la retención.
Esto al final son las 3 métricas que le define a General Catalyst si le merece la pena o no le merece la pena. En nuestro caso, somos un negocio de software con un negocio de IA, con un margen bruto que da capacidad de hacer digamos, un repago de esta captación de clientes, y tenemos muy buena retención y una eficiencia de ir a captar clientes que hace que salgan los números. Hay muchas empresas, por ejemplo, de consumidor que retienen un cliente 3, 6 meses, 9 meses, ahí no salen los números. Tienes que tener una relación de años de cliente para saber que seguro ese dinero va a volver. Jesús, ibas a decir algo. Sí, ahí yo tengo varias dudas con eso. Una de ellas es, bueno, aparte de la tasa de rentabilidad, que no la diré, ya la pregunté y no se pudo saber. La tasa de rentabilidad o la tasa de interés, digamos. Sí, el tipo de interés, la tasa de rentabilidad, la rentabilidad que se asegura General Catalyst con la inversión, que eso no lo vaya a decir, pero... ¿No? No sé, yo... Sí, pero yo, por ejemplo, de los contratos que he visto... que está entre el 14 y el 16%, que más o menos tiene que estar por ahí, ¿no? Porque entiendo que son contratos estándar y tienen que estar por ahí, ¿no? No son estándar. No son estándar para nada. Son todo menos estándar. Esto que se lo digan es lo menos estándar que te puedes imaginar. La factura de nuestro abogado. Eso sí que no es estándar, la factura del abogado que... Esto no tiene nada de estándar. O sea, no está entre el 14 y el 16%. Vale, pero sí que tengo la duda, sobre todo con lo que acabé de comentar, el hecho de que no vaya, imagínate que no va bien el negocio de factoría, que en teoría debería ir bien por esto que vosotros decíais de el lifetime value y el que se queda mucho tiempo, la retención, pero en el caso de que no vayan bien, hay un riesgo para la compañía también, ¿no? Es decir, hay una parte, unos covenants, unas cosas que sí que pueden o no, en este caso lo que no. puede pasar, Jesús, mira, para el tipo de interés, para que te quedes tranquilo, te diré, no es el de una hipoteca, ¿vale? Que son unos pocos puntos. Entonces, hay un rango muy grande entre unos pocos puntos y un tipo de interés muy grande. Y lo que puede pasar, imagínate, el peor escenario de todos es que nosotros ahora nos gastamos, ¿no?, 10 millones de euros y captamos, por poner números fáciles, 10 millones de euros de ARR, ¿no? Con estos 10 millones captamos 10 millones de ARR. Y tardamos, para ponerlo fácil, un año en recuperar estos 10 millones, ¿no? Con el ARR que han ido pagando cada mes, han pagado pues una 12ª parte de esto. A los 12 meses estamos break-even. Imagínate que en el mes 9 hay una catástrofe y estos 10 millones de euros de ARR se van. Todos cancelan la suscripción y nos quedamos a cero. Si esto pasa, General Catalyst nunca más vuelve a ver ese dinero, ¿vale? O sea, se ha repagado lo que se ha repagado y el resto es pérdida. Pero no hay un covenant al resto de la compañía. Eso es un riesgo que asume el inversor. Es que es tan poco probable que lo que sí que puede pasar es que imagínate que hay una catástrofe, pero no es tan nuclear, ¿vale? Hay una catástrofe que estos 10 millones hay un problema muy gordo y se convierten en 5, ¿vale? Porque la mitad se van. ¿Qué pasa? Pues que tardaremos más tiempo en poder repagarlo. Con lo cual, ¿vale? O sea, la realidad es esta. La realidad es que puede que tarde más tiempo General Catalyst en recuperar ese principal y esa ganancia que va a recuperar tarde mucho más de lo que prevenía. Que lo pierda es muy raro, porque realmente que se vaya a cero esto o baje tanto como para que tarde infinito en recuperarse es muy raro. Vale. Oye, ¿y por qué se sube tanto la cantidad? Es decir, una de las dudas que yo tuve cuando conocí los datos y cuando vi los datos era el incremento tan brutal. Estamos hablando de pasar de 200 a 750 millones de euros, de dólares. Entonces, la duda aquí es, ¿por qué coger tanto? Digo el tope, no me refiero, ya sé que es un tope, que es un cap, pero ¿por qué dar ese salto tan fuerte? Es muy sencillo, porque hemos alargado el plazo. O sea, al final, como nosotros, digamos, las dos partes estamos muy satisfechos con cómo está funcionando esta manera de financiar la captación de clientes, hemos dicho, oye, ya, pues negociemos los próximos años. ¿Vale? Entonces, negocias más plazo, al final tú tienes un importe por periodo, por trimestre, por año y tal, pues hemos alargado el plazo. Aparte de incrementar el tamaño, porque la empresa va creciendo, hemos alargado. Entonces, si multiplicas los dos números, te sale un número muy grande, que es 540. Pero sí, que nadie se imagine que ahora tenemos en el banco 540 millones más los 150 del equity, más los 120 de la serie C, ahí en el banco cogiendo polvo. Esto no tiene ningún sentido y no es el caso. Pero me parece una cantidad muy grande. Porque el otro día estuve mirando todo lo del Customer Value Fund de General Catalyst y todos los anuncios están muy por debajo de eso. De hecho, vi un par de ellos
que creo que eran uno de 200 y pico y otro de 300 y pico, está bastante lejos de esto. O sea que creo que probablemente sea, yo no lo sé, seguro que hay alguien que lo puede contrastar, pero yo creo que es de los anuncios de los más grandes, ¿no? Por eso me llamó la atención por cantidad. Puede ser. O sea, la verdad es que Signal Catalyst estamos trabajando mucho juntos. Al final esto casi, no te diré que lo hemos co-desarrollado, pero hemos sido un poco design partner de haber aprendido las ventajas y los inconvenientes. Es el tercer contrato que firmamos del Customer Value Fund, con lo cual también hay un tema de feedback, de qué piensa el board, de qué piensan otros inversores, ¿no? O sea, hay un aprendizaje conjunto ahí. Oye, ¿y cómo afecta esto al margen, Jordi? ¿Cómo afecta esto a vuestro margen? O sea, porque claro, esto va contra vuestro margen. Quiero decir, ellos se llevan de lo que ingresáis, del 100% del ARPU, ellos se llevan ese porcentaje, el que sea, se lo llevan antes de que entre en caja de Factorial. Por tanto, a vosotros vuestro margen os afecta en cierta manera, ¿no? Con esta... Luego hablaremos de la P&L y dónde van las líneas, pero en este caso iría por debajo del EBITDA, ¿no? Porque es un coste financiero. Entonces, pero efectos prácticos, efectivamente, que se comen nuestro margen, ¿eh? O sea, es como si el da payback igual period, dónde esté en el EBITDA. No está en el EBITDA. Es menos negocio capturado por parte nuestra, ¿no? Eso sin ninguna duda, ¿no? Al final es como alargar un poquito el payback period, ¿no? Nosotros hablamos mucho de payback period, que es decir, si yo pongo €1, tardo 12 meses en recuperar ese euro y luego lo demás ya son beneficios, pues ponle que en lugar de 12 meses son 13 o 13 y medio meses, ¿vale? O sea, al final sí que tiene un coste, pero a cambio de eso no has puesto el euro, ¿sabes? Sino que te lo ha puesto otro el euro. Yo iba a hacer una reflexión de este tipo de vehículos, porque claro, yo me planteo por qué General Catalyst tiene interés en promocionar, ¿no? en invertir tanto. Creo que ha invertido 6 billion ya en Customer Value Fund. O sea, estamos hablando de mucho dinero. Y claro, si te lo planteas, o sea, en estos momentos donde hay menos liquidez, a no ser que seas AI y que hagas IPO, todo el mundo tradicional de VC está como una trampa ahora mismo de liquidez, ¿no? Entonces, claro, los LPs de los grandes fondos dicen, oye, ¿qué pasa con nuestro dinero? ¿Cómo podemos desinvertir, ¿no? Y este tipo de instrumentos, quieras o no, pues tienen un horizonte de liquidez mucho más corto, ¿no? Entonces, es irle devolviendo pasta al LP que al final el LP te dice, oye, yo quiero volver a ver el billete. Yo lo quiero ver y lo quiero tocar. Igual luego te lo voy a volver a dar, porque soy un fondo de pensión y tengo que alocarlo en algún sitio. Pero yo tengo que irlo tocando. Si no, me quedo intranquilo. Los LPs se quedan intranquilos, ¿no? Sí, el DPI... ¿Y eso les sale a cuenta? ¿Y eso les sale a cuenta, Jordi? Quiero decir, desde el punto de vista de las cuentas de un fondo, o sea, esto no va a hacer un 10X ni un 4X ese fondo, lógicamente, ¿no? Porque no es imposible. Pero vas a mejorar... Bueno, depende de los años, ¿no? Depende de los años que le des, porque también hay mucho fondo que son 10 años más 2, más 2, más 2. Entonces, claro, cualquiera hace un 4X en 50 años. La gracia, es que hacer un 4X en 3 años es más difícil. Entonces, lo que dice Bernat, es un trade-off. Es en decir, oye, sí, la TIR... aceptamos que sea una TIR un poquito más baja que haber hecho las IPOs de Uber, de Anthropic, de OpenAI, de Figma y de no sé qué, pero en lugar de esperarte 8, 12 o 15 años y te la juegas todo a ese día como esté el mercado, yo poco a poco te lo iré devolviendo, con lo cual es un trade-off de un poquito menos de retorno a cash flows. Y al final la TIR, o sea, cuanto antes devuelves el dinero, la TIR mejora mucho. ¿Sabes? O sea, hacer un 3X todo de golpe en 12 años versus hacer un 2X y medio, si te voy pagando cada año, la TIR sale mucho mejor la del 2,5X, pero mucho mejor. Y el hecho de que tú vas a ir cobrando, o sea, la inversión de growth tiene mucho menos riesgo de ir a cero, generalmente. Pero sí que tiene un riesgo enorme de liquidez. Sin embargo, aquí tienes el mismo riesgo de ir a cero y no tienes riesgo de liquidez, digamos, ¿no? Porque por defecto vas a cobrar antes, ¿no? Sí, sí. El peor de los casos tienes un cohort, ¿no? Un trimestre malo, pero tienes 20 trimestres buenos, con lo cual, o sea, está mucho más acotado el riesgo, ¿no? Está como cortadito en trozos, sí. Con lo cual bajas riesgo. Al final bajas riesgo, bajas quizá un poco de retorno, subes liquidez. Que la gente no se piense que esto
lo van a hacer con empresas pequeñas que están empezando, porque no es el caso. O sea, ellos estudian el histórico, ¿no? Tienen unos algoritmos brutales, ¿no? que corren todos los simulacros de cada uno de los cohorts, de cada uno de los mercados, de cada uno de los tipos de cliente, en base a todos los demographics del cliente que puedas imaginarte, ¿no? Y al final dicen, este clúster de clientes, este segmento, que en nuestro caso coincide con core markets de Factorial, que es Europa principalmente, tiene una calidad que nosotros podemos financiar. ¡Pum! De hecho, yo creo que una cosa interesante, que no hemos hablado mucho tampoco de la persona, ¿no? Pero Pranav Singhvi, que es quien se inventa este producto dentro de General Catalyst. De hecho, General Catalyst le ficha para hacer esto. Él es un ingeniero de data que venía de Palantir. Y él estaba en Palantir, que es una empresa muy de data, muy friki, ¿no? Muy potente a nivel de ingeniería y de análisis de datos y tal. Y él, en el equipo de finanzas de Palantir, se inventa esta manera de financiar Palantir. Y el tío, cuando ya lo ha hecho para Palantir, dice, esto es la hostia. Dice, esto para la compañía es la hostia. Es más, para el LP también, por eso, ¿no? Porque DPI, liquidez, no sé qué. Entonces va a... Bueno, también porque Palantir es una flywheel brutal, ¿no? Es decir, el problema de esto es cuando decreces. Bueno, pero él hace el análisis, ¿no? Hace el modelo de datos y va a Hemant Taneja, que es el CEO de General Catalyst, y le dice, este producto de financiación es mejor que el que tú vendes ahora mismo. Déjamelo montarlo aquí. Y eso hace pues unos pocos años y lo monta y está creciendo mucho. Y es el fondo más grande de General Catalyst ahora mismo. Es el que lleva Pranav, que es el tío de data de Palantir, ¿sabes? O sea, es que es una cosa, no es un VC. A mí lo que me sorprendió cuando creo que te lo pregunté cuando hablamos para la ronda, para hablar sobre la ronda, que te pregunté por el orden, porque normalmente el orden suele ser, yo invierto mucho, o sea, yo te presto mucho dinero a ti y yo a cambio entro en tu consejo y entro en tu capital. Que es lo habitual, un poco también por decir, oye, yo también quiero estar aquí, quiero saber dónde se decide, cómo se decide y de qué manera se decide. Tú me decías, no, es al revés. Ha sido primero capital y después esta parte de deuda. O sea, esta parte de... Bueno, de primero fue el Customer Value Fund. Eso, primero fue el Customer Value Fund. Pero hace años ya, o sea, 2024-2025. Claro, Luego fue... No, exacto, no, la ampliación ha sido después. O sea, ya teníamos el Customer Value Fund y luego dijimos, oye, nos entendemos muy bien, a ti el negocio te gusta, porque ya me lo dices cada mes que te gusta y que está todo bien, vamos a hacer una ronda de equity, ¿estás interesado? ¿No? Y al final dices, sí, estoy interesado, me meto en el consejo, participo en la compañía y nosotros decimos, oye, ya que estamos, esto otro, ya que firmamos papeles y gastamos en abogados, esto otro lo dejamos extendido y ampliado y así ya Factorial está financiada, ¿no? Y nos podemos enfocar en captar clientes, en comprar compañías, en desarrollar productos, Es una situación curiosa, ¿eh? Porque tenemos un acreedor que es que no está actuando y es accionista al mismo tiempo, ¿no? Pero en realidad son dos fondos diferentes para General Catalyst. Sí. Son dos personas responsables diferentes. Pero sí que es verdad que dices, es peculiar, me das dinero para pagarte a ti, ¿no? Que en realidad no, ¿eh? Porque ellos solo cobran de los casos de los clientes. Bueno, o sea, aunque luego todo pasa por luego nuestro banco. Sí, pero en realidad no. O sea, es imposible que utilicemos dinero de la compañía para repagar aquello porque por definición solo pagaremos lo que entre de aquellos clientes. O sea, oye, está bien pensado. Está bien pensado, sin duda. Y antes de que cambiéis de tema, yo quería preguntar por la ronda, ¿eh? O sea, por la ampliación de capital, me refiero. Me pareció, a mí lo que más me llama la atención, y creo que a mucha gente que me ha escrito y que he visto reacciones en redes y tal, que lo que más llama la atención es la valoración, porque realmente no se había puesto en examen desde el año 22 que os convertisteis en unicornio. Yo ahí os quería preguntar cómo se... O sea, porque el múltiplo, este es el cálculo que hace Jesús Martínez, ¿no? Esto no es una información, es la estimación que hago yo más o menos de por dónde tiene que estar el ARR, que tiene que estar entre un punto entre 100 y 200 millones de dólares, más cercano a los 200 que a los 100, bastante más cercano a los 200 que a los 100. Por lo tanto, es una valoración bastante elevada para cómo está ahora mismo el SaaS. Por tanto, no se ha firmado una operación de SaaS puro y duro, sino que se ha firmado un SaaS un poco con la opcionalidad o con el upside que pueda dar la IA, ¿no? O sea, entiendo que eso es un poco la foto, ¿no? O sea, la verdad es que este fundraising ha sido duro, ¿eh? O sea, ha habido el VC y el private equity, ¿no? Que se va a
pues desde 1 billón y un poquito más para no quedarnos bien a mucho más, ¿no? La realidad es esta. Hay ahora mismo un rango enorme dependiendo de si se cree en el AI y se cree en que Factorial seguirá siendo relevante en los próximos años, o el que está en plan SaaSpocalypse a tope y dice esta compañía se va a quedar atascada o incluso va a desaparecer, con lo cual hay un riesgo muy grande, con lo cual no le voy a pagar ningún premium. Entonces, yo creo que es de las disparidades más grandes que hemos visto en valoraciones, que es raro porque con esta madurez de compañía deberíamos afinar ya más el tiro, ¿no? Debería estar más claro lo que vale la compañía. Y por razones de mercado, no. Había un abanico bastante amplio y hemos también tocado... ayuda, Jesús, una cosa, que es que nosotros no necesitamos el dinero, ¿vale? O sea, nosotros a partir de cierto threshold, que podemos decir, pues 2 billones. Por ejemplo. Por un ejemplo. ¿Vale? Digo, pues menos de este threshold no tiene sentido para nosotros. Correcto. Entonces, sí, nos puedes mandar un term sheet de 1,5 billón, pero es que no lo vamos a aceptar, ¿sabes? Sí. Entonces, Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, ¿no? Sí, sí. Jordi se ha pateado el mundo, o sea, hay que decirlo, yo he visto a Jordi... muy poco, estos últimos meses. En patearse el mundo, mucha resiliencia. Déjame aplaudir aquí un momento de Jordi, porque realmente ha recibido un montón de nos, que yo creo que desde la SIT no nos pasaba, ¿no? Porque hemos tenido el privilegio de poder tener muchos inversores que quieren entrar, ¿no? Pues ahora el mercado está muy, muy jodido. Muy pesimista, y luego, muy negativo. Y luego sí que hemos tenido un conjunto de inversores que querían como fuera entrar, pero que luego, pues, con estos requisitos de valoración, pues igual no estaban dispuestos, ¿no? Y aquí General Catalyst, que es quien más información realmente tiene, porque lleva viendo la compañía desde hace mucho tiempo y tiene, siempre decimos que tiene mejor dashboard que nosotros, que en el equipo pues de management de Factorial. Es el tío de Palantir conectado con el BI de Factorial, ¿no? Y que nos conocen desde la serie A, ¿eh? Esto también creo que merece la pena, que a veces lo de los VCs y el fundraising da palo y hay gente que dice, hostia, tengo que... Pero la realidad es que hay una relación que empezó en 2020. O sea, en 2020, 6 años, que fuimos a pitchear a Palo Alto, a la oficina de Palo Alto de General Catalyst. Luego, por el camino nos hicieron ofertas que no acabamos cogiendo. De ahí salió la conversación del Customer Value Fund y de ahí ha acabado entrando en el capital. O sea que en realidad no es aquello que digas de frío. O sea, ha sido 6 años de ir construyendo una relación. Y esa es la otra reflexión. Sí, no va a decir entonces la RR, ¿no, Jordi? Yo creo que estabas bien encaminado, ¿eh, Jesús? Entre el 100 y 200 estás bien encaminado. Sí, eso te lo damos. Entre 100 y 200 te lo damos. Entre 100 y 200, más cerca de 200 que de 100. Entre 100 y 200, o sea, ahí. Vale, pero que me refiero que entre 100 y 200 estamos hablando de un múltiplo que a Jordi le gusta hacer estos números. Divisiones, me gusta hacer divisiones. Claro, por eso. Estamos hablando de un múltiplo que en el peor de los casos es de 12x, en el mejor de los casos 15, 16x ARR. Eso hoy no se paga. Eso está hay muy pocas. Lejos del. Hay pocas. Claro, hay muy lejos de SaaS. O sea, y por tanto, yo la conclusión que llego es que se han firmado con la opcionalidad. Me pasó también con Embat, que creo que lo comentábamos antes de empezar a grabar. Que también firmó una ronda que está relativamente bien en términos, precisamente por esto, porque había una opcionalidad. En ese caso no era IA, en ese caso era más la banca y el fintech y tal. O sea, una opcionalidad hacia el fintech. En vuestro caso es una opcionalidad, entiendo, a la IA. Porque realmente el SaaS a día de hoy, o sea, Factorial a día de hoy es SaaS con un poco de IA, ¿no? Quiero decir, digo por qué. Y digo por qué. Porque cobráis por seats. Entiendo que es un SaaS con la opcionalidad de IA, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Cobramos por seats y cobramos por tokens. Y ahí por token ya. Y desde hace está un creciendo mes, desde hace 3 semanas. El consumo de tokens está creciendo exponencialmente. Pero sí, nosotros no renunciamos al seat, pero porque tampoco renunciamos al trabajo humano, al ser humano, ¿sabes? O sea, es que realmente... ¿Quién está pensando que la población activa ahora de España va a desaparecer, va a irse todo el mundo a la playa y que... No, o sea, sigue siendo una métrica irrelevante. Decir, oye, ¿qué valor añadido está añadiendo un humano? ¿Que va a cambiar lo que se llama PEPM, ¿no? El Per Employee Per Month. Pues seguro que va a cambiar y va a ser mucho más productivo, pero va a seguir teniendo sentido el SIT
como concepto de humano utilizando la tecnología. Ahora, hay una cosa nueva, que es el token. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo podemos aprovechar esta tecnología, ¿no? Y nosotros hace 1 año y medio que empezamos a trabajar en eso, ¿vale? Cómo podemos automatizar procesos que antes hacían humanos y que ahora puede hacer casi íntegramente la IA. Procesos de scheduling, procesos de formación, procesos de selección. Oye, que nosotros tenemos una superficie donde están pasando muchas cosas que pueden ser 100% automatizadas. Vale, pues este segundo modelo de negocio vamos a monetizarlo con tokens sabiendo que está todo por definir, porque está la propia industria descubriendo cuál es este return on token, ¿no? Cuál es este modelo de negocio que va a tener sentido. El ROT. El ROT. Yo quería hacer challenge. El retorno del token. El challenge te quería hacer, Jesús. Has dicho, ¿no? Factorial es un SaaS con un poquito de IA, ¿no? Y yo solo quería hacer el matiz de lo rápido que pasan las cosas ahora mismo, ¿eh? O sea, en septiembre del año pasado, Factorial era un SaaS, ¿vale? En enero de este año, Factorial era un SaaS con un poquito de IA. Te lo compro. En enero. Pero es que en junio, hoy, ¿no? En junio de 2026, ya no es un poco de IA. O sea, este abril, mayo, junio, la entrega de valor de nuevas funcionalidades que ya son agentes, que ya trabajan para nuestro cliente, que ya no es solo contéstame una preguntita o hazme sino que empieza a hacer trabajo que yo tendría que hacer alternativamente. Esto es muy nuevo. Entonces, esta aceleración, mientras el SaaSpocalypse nos complicaba un poco la vida, esto nos ayudaba. Es decir, oye, mira, que esto va muy rápido. Va muy rápido en Factorial, no solo en Anthropic, ¿no? También en Factorial va muy rápido. Entonces, esto ayuda a que te coloquen un poquito más en el lado de, vale, esta no es una empresa que desaparece con la IA, sino que parece que la están sabiendo utilizar. De todas formas, esto el mercado lo va a racionalizar, ¿eh? O sea, y eventualmente vamos a saber darle valor y precio a las compañías y al valor que añaden, pero cuando tengamos más claro cuál va a ser el papel de la IA, cómo funciona en producción, qué se está delegando masivamente la IA, esto todavía no está claro. Lo único que está claro es que en 2025 la gente se ha gastado una pasta en tokens y en 2026 aún más. Bueno, la primera mitad de 2026. Una locura. O sea, increíble. ¿Habéis visto el post de Jason Lemkin que dice que el SaaSpocalypse is over? ¿No? ¿Lo habéis leído? Ayer, sí. Creo que fue antes de ayer. Sí. Que yo creo que es un poco... decir que el SaaSpocalypse está muerto porque simplemente se han recuperado 4 compañías de software de las más grandes cuando hay una sangría, sigue habiendo una sangría enorme. O sea, quiero decir, me parece un poco... Otra cosa es que se ha probablemente sobreactuado, ¿no? Pero hombre, decir que está over el SaaSpocalypse es un poco temerario, ¿no? Sí, yo creo que la reacción del SaaSpocalypse fue muy exagerada. Se ha recuperado bastante en total, pero es cierto que se ha recuperado en 10. Creo que son 10 compañías, 4, pero 10 que más o menos han vuelto a arrastrar para arriba un poquito el promedio. Pero quedan muchas compañías que yo creo que todavía están... No es investment advice, pero que creo que tienen un precio que no es el correcto. Compañías que van bien y que van a ir mejor y que todavía se las trata como si fueran a desaparecer, ¿no? Compañías como si tuvieran cero valor en 10 años y yo no creo que tengan cero valor en 10 años, la mayoría de estas compañías. Ahora sí que es cierto que la narrativa está muriendo un poco ya. O sea, la gente ya no está hablando todo el día de que el SaaS ha desaparecido. Y hay bastantes ejemplos y bastantes personas importantes en la industria diciendo, oye, es evidente que las empresas necesitarán algún tipo de tecnología para sus procesos, algún tipo de tecnología para trabajar, algún tipo... Y una de estas le llamaremos software, o le llamaremos agentes, o le llamaremos SaaS, o le llamaremos cloud, pero es evidente que hay un problema que desde la tecnología se puede solucionar para los clientes a cambio de dinero, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos nosotros. Y a mí la frase que me gusta más de este debate del SaaSpocalypse, que yo últimamente me he hecho mía, es el hecho de que el software nunca ha sido código. O sea, siempre parece que como hacer código es fácil, el software no tiene valor, ¿no? Y es cierto que hacer código es mucho más fácil, pero es que yo nunca creo que nosotros hayamos vendido código. De hecho, nuestro cliente nunca ha visto el código de Factorial. Nosotros solucionamos problemas a cambio de dinero, ¿no? Y solucionamos problemas pues con una aplicación web, con una UI, una aplicación mobile, una UI en una web, con un informe, con un email, o sea, de diferentes maneras solucionamos. Exacto. Sí, pero solucionamos problemas a cambio de dinero. O sea, al final es este el intercambio, ¿no? Y el código, pues sí, pues ahora es más fácil de hacer, pero no es la esencia de lo que vendíamos. O sea, al final la gente que invierte en Factorial invierte en unos tíos que están pensando en la tecnología que hay en el momento y aplicándola a los procesos de gestión
que por el camino han ido masterizando problema a problema, ¿no? Y que hemos ido pues acumulando conocimiento y creando un sistema de datos, una base de datos, que esto tampoco va a desaparecer, ¿no? Un sistema of record que es fiable y que sirve para mapear pues los estados posibles en este dominio, en este problema en particular. A partir de ahí utilizaremos lo que salga. Totalmente. ¿Y qué respondéis vosotros ante alguien que te pueda decir que, de hecho, en las conversaciones estas de la no, que te hayan dicho inversores, qué le responde a oye, es que, no sé, tengo varios nombres en la cabeza, pero alguna compañía de agentes de IA que hacen temas de recursos humanos que sean agénticos puros, es decir, que hayan nacido con la IA, básicamente, con construcción desde la IA pura, ¿qué le decía al que pueda pensar? O es que esa gente... O sea, puede cargarse un factorial o un deal o el que sea, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a eso? Es decir, ¿cuál es la defensibilidad que puede tener? Ya no hablo solo de factorial, sino en general del software de recursos humanos o el software en general. Yo puedo decir una cosa que dijo un inversor nuestro en el consejo hace un mes, creo que tuvimos, que hablábamos, ¿no?, un poco de cómo va Factorial One y cómo van las nuevas funcionalidades, los nuevos agentes que estamos sacando. Y un inversor que solo se dedica a ver compañías nuevas y solo ve las que son AI native, porque digamos en las otras ya invirtió y ya no invertirá más, porque es early stage, y decía, oye, yo de momento, por cierto, no he visto nada AI native mejor que lo que me estáis enseñando aquí en Factorial. Con lo cual, para mí esta es la clave. Si nosotros no estuviéramos haciendo nada y los otros estuvieran haciendo experiencias de usuario que nosotros no sabemos hacer, entonces ahí sí que yo creo que hay un problema de que te van a disrumpir muy rápidamente. Pero si todos somos capaces de hacer este tipo de experiencias, no sé, o sea, no entiendo por qué es uno o el otro. Al final competencia siempre ha habido y al final va de ejecutar, ¿no? ¿Quién está metiéndole caña? ¿Quién está construyendo buen producto? ¿Quién está llegando a clientes? ¿Quién está levantando pasta? Pero iba de ser valiente también, porque nosotros hemos cogido pues, grandes bloques de líneas de código y los hemos tirado a la basura, ¿sabes? Hemos replanteado productos enteros, pero es que lo tenemos muy claro. O sea, y no lo tenemos claro porque el mercado está viéndolo claro, ¿no? Siempre podemos maquillar lo que queremos hacer en base al mercado que está. Pero al final las decisiones estratégicas que tomamos en Factorial las hemos tomado por convicción absoluta de largo plazo. Entonces, y en este caso estamos de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo con el mercado. Y llevamos tiempo hablándolo, ¿no? Sí. O sea, realmente esto lo ha cambiado todo. O sea, si no haces agentes hoy en día, ¿qué haces? ¿No? Pero si los haces todo bien. Nosotros invertimos también y a veces nos cuentan, vienen emprendedores, nos cuentan, pues nos enseñan líneas de código que han hecho han pensado un problema, han estado ahí en la cueva, han creado un producto y van a ir al mercado a venderlo. Y esto para mí es vintage ya. O sea, es volver al pasado. No. Habilita un ecosistema, o sea, ve al mercado igualmente, aprende cómo funcionan las dinámicas, pero no intentes definir a priori lo que te vas a encontrar en el mercado porque no lo sabes, porque lo vas a descubrir en los siguientes 10 años en un proceso iterativo infinito y hay el último 20% que te va a llevar una vida. Entonces, ahora con la IA tú puedes permitir que las empresas definan cuál es su casuística y implementarla como un anillo, ¿sabes? Como un anillo en el dedo, ¿sabes? O sea, ¿por qué no aprovechar este paradigma tecnológico? Entonces, bueno, la mayoría de gente lo está aprovechando. Yo sé. ¿Y qué veis vosotros? Bueno, antes de salir del mundo de la ronda, yo solo decirte, Jordi, había ronda, ¿eh? Los de Bloomberg tocaron fibra, ¿eh? Digo por aquello de defender a mi gremio, la redactora de Bloomberg, tío, algo sabía. Algo sabía. Algo sabía. Se equivocó con detalles, pero era cierto que algo estaba pasando. Sí, igual que tú en el pasado también sabías que estaba pasando algo, aunque te equivocaras en los detalles, pero sabías que estaba pasando algo. Pero es que siempre está pasando algo, Jesús. Es que si tú estuvieras aquí viendo lo que pasa, siempre está... Todo el mundo está intentando levantar una ronda, ¿sabes? Todo el rato. Sí, joder, pero no es lo mismo que esté levantando una ronda. Yo no voy a decir nombres para no herir sensibilidades, que esté levantando Factorial a valoración X. O sea, quiero decir, a mí me parece muy relevante. O sea, por eso me pareció, me hizo gracia porque lo vi y dije, me acordé de la conversación que tuvimos en la anterior tertulia. Cuando filtraste, ¿quieres decir cuando tú filtraste? Justo, con eso. Vale.
Oye, por cierto, tú vienes del ETN, ¿no? Sí. Ahora mismo, porque Sí. esta semana has hecho una cantidad de ruedas de prensa Por primera vez. que yo pensaba No que habíamos ruedas hecho. de prensa era una cosa Del Barça. del Barça Para mí es una o cosa de del los Barça, políticos. la rueda de prensa. O sí, pero- de los políticos, pero los políticos ni los miro. El Barça tampoco, pero bueno. Eh, Pero sí, hemos hecho una rueda de prensa porque tenemos, digamos, varios medios con los que tenemos relación y cuando hay alguna novedad, pues se la compartimos. Entre ellos estaba, de hecho, Jesús ahí. Y lo que habíamos hecho alguna vez anterior es hacer como llamadas una con una, que es decir exactamente lo mismo. Muchas de las preguntas son muy parecidas y quien quiera puede profundizar un poco por aquí y por allí y no podíamos hacerlo porque la logística no nos daba, porque estamos en varios países y es hacerlo en varios idiomas y tal. Entonces dijimos en España, que es donde tenemos más relaciones y donde hay más medios que nos confirman que estarían interesados en que les contáramos, no solo les mandemos una nota de prensa, sino que les contemos lo que está pasando y puedan tener la oportunidad de hacer preguntas, pues les juntamos a todos, hicimos una pequeña rueda de prensa experimento. Yo no sé, yo creo que fue bien, ¿no, Jesús? A mí me hubiera gustado un one-on-one, pero bueno. Pero es que, Bueno, ya. aquí lo tienes. No, lo sé, pero me hubiera gustado el one-on-one. No, pero me hubiera gustado el one-on-one, pero porque creo que hay una parte, por lo menos en mi lado, hay una parte, y tú lo sabes, que hemos tenido conversaciones en las que una conversación privada entre los dos tiene más sentido desde un punto de vista de sacar más cosas, de tener más color. No hablo solo de, o sea, sino de tener más feeling, digo, por parte del periodista, que creo que tiene más sentido el one-on-one. Pero ¿Es habitual lo de las ruedas de prensa? en startups, Sí, cero. muy poco. Vamos, cero. Te diría muy poco. Yo no he ido a ruedas de prensa, que lo agradezco, ¿eh? Quiero decir que no, me refiero que porque conozco otros compañeros que están en otros sectores que sí que van mucho a ruedas de prensa. Yo en mi caso casi nunca. O sea, en startups casi nunca. O sea, que es bastante poco habitual, ¿eh? Bastante poco habitual. Bueno, entiendo que empresas del IBEX, por ejemplo, sí que es habitual, ¿no? Justo, sí, por eso Ya. te decía. Pero Ya, que ya, al ya. final vive de. Todavía no estamos ahí. Estamos ahí, pero bueno. Nos falta un poco de ARR. Claro, pero vamos, pero un poco nada más, solo un poco. No, pero sí que saltar de rueda de prensa en rueda de prensa es un poco pesado desde el punto de vista periodístico. A mí me gusta mucho más conversaciones one-on-one que se pueda comentar un poco. Pero al final es un tema de escala. O sea, es decir, oye, si queremos hablar con 25 personas. Ya, pero esto a Y- Jesús le da igual. O Ya sea, lo sé, ya es lo sé, más, pero- preferiría sacarlo solo él. Claro, pero entonces ahí se la juega a quedarse fuera, ¿no? Entonces tú dices, pues tengo que hablar con Ya. 25, pues estos 12 los hago de golpe. Y al francés y al alemán los hacemos por separado porque no Bueno, los vamos a meter ahí en el ¿Y tal. qué te ha parecido? Ah, bueno, sí, y hoy, que ya salió la noticia ayer, ¿no? Hoy es jueves, en la realidad y en el podcast también es jueves, Sí. ¿no? Vale. Pues salió ayer la noticia y hoy nos han invitado en ETN, que es el TVPN europeo, que creo que de hecho, Jesús, cuando estuviste aquí la última vez hablamos de TVPN y del modelo de negocio de este nuevo tipo de medios y tal, pues se ha creado una versión europea que es idéntica. Pero es que incluso se peinan un poco que se parecen a los demás. Un poco Y ridículo, ¿no? es muy idéntico. ¿Tienen el gong también este? Tienen cosas, también tienen ruidos, son un poco gamberros. Es que yo me pensaba que era, cuando lo anunciaron, lo vi en Twitter, me llegó en Twitter, y pensaba que era una farsa, o sea, que era una coña, porque no tenía ningún sentido que tan descaradamente hicieran exactamente lo mismo y le clavaran una E de European delante, ¿no? European Technology Network, y se quedan tan anchos. Pues no es verdad. Y lo hacen y la gente les sigue. No es tan grande como TVPN, ni de mucho, ni de se ha mucho, vendido ni de a muchísimo. OpenAI ni a Anthropic. Pero bueno, en el mundillo europeo de tech y de VC y de founders, pues les conoce la gente y son majos, la verdad es que son majos. Y he entrado en directo con el mismo formato de TVPN, pero están en Londres en lugar de estar en Los Ángeles, o no sé dónde están sí, en Los Ángeles, ¿no? Creo que están. ¿Y te han hecho preguntas buenas o y- cabronas como la de Jesús? No, han sido más de hablar de solo lo bueno y explicarles lo que estamos haciendo. Y Esa es la no han diferencia, preguntado el tipo de interés. No han preguntado el tipo de interés. Esa es la diferencia entre un periodista y un medio. Es que creo que no son periodistas, ni lo pretenden, ¿eh? Ni lo pretenden. Por eso te decía que es que yo creo que hay espacio. De hecho, últimamente. Es entretenimiento al final, ¿no? Totalmente. Es entretenimiento. Está viendo una Ya, tendencia. pero, totalmente. bueno. Está viendo una tendencia ahí últimamente, que no sé si lo estáis viendo en redes sociales, de gente creadores de contenido en torno al mundo startup. Como nosotros. Gente. Sí, no, pero no me refiero a eso. Me refiero a. Hay una ronda de financiación y un anuncio con un Great, Amazing y otras cosas, ¿no? Que es gente que es muy pro
o sea, información más soft en ese sentido. Y yo creo que tiene que haber de todo, ¿eh? O sea, quiero decir, yo para mí creo que tiene que haber eso y también tiene que haber la profundidad y preguntar por la tasa de interés. Yo creo que Total. ambas cosas tienen que convivir, ¿eh? O sea, que Perfecto. ningún problema. Sí, sí. Sí. ¿Y tú no quieres montar un TVPN español? Pues es que sí, lo que pasa es que para mí el vídeo y bueno, yo no te digo nada, el vídeo en directo es un marrón, ¿eh? O sea, quiero decir que es complejo de ejecutar, pero se podría hacer, ¿eh? O sea, yo creo que se podría hacer y tiene sentido. Lo que pasa es que tiene un curro y una inversión inicial importante. Sí. O sea, ten en cuenta que los de TPPN que parecían que eran dos chavales que se montaban ahí en un garaje, tenían una inversión detrás bastante gorda y bastante importante. Quiero decir que no. Sí, no y venían de un canal de YouTube con más de 1 millón de followers y tal. Claro, Oye, quiero decir que no estamos hablando. Sí. ¿Y Ecotechers cómo ha crecido desde la última vez que hablamos? Explícanos el ARR. Explícanos el ARR. Pues mira, ¿Entre cuánto y cuánto está? El ARR. El ARR no hay ARR, porque quiero decir, tengo una parte importante de patrocinio que no cuenta como ARR, pero sí, o sea, muy contento. De hecho, hoy hacía el ejercicio porque hicimos la tertulia anterior en mayo del año pasado, ahora estamos en junio de este año, es decir, ha pasado 1 año y 1 mes. Y me acuerdo que me preguntaste cuántos suscriptores de pago tenía y yo dije, pues algo más de 100, ¿no? En este lanzamiento. Ahora tengo más yo diría más casi entre el doble y el triple de esa cantidad, pero sobre todo la tasa de conversión ha mejorado mucho. En el sentido, ha mejorado bastante la tasa de conversión del free, o sea, de los suscriptores totales versus los de pago. Y los patrocinios los tengo todos cubiertos, excepto 3 huecos en verano. O sea, ¿cuál es el precio de la suscripción? 5 euros mensual. Que nosotros lo pagamos, ¿eh? Pero... Probablemente cambie el mensual, cambie la suscripción mensual, el precio. Cambie para arriba, ¿no? Todavía no lo tengo claro, sí. Siempre cambie para arriba. No, pero no lo cambio. Pero no es un tema de probablemente de que tenga más sentido el anual que el mensual. Yo no hice tanta diferencia al principio en el pricing. Hice 5 mensual, 52 anual. Y probablemente el mensual le he estado dando vuelta a ver qué hago con el mensual, pero esa es un poco la foto 5.52. ¿Y de tu negocio qué parte es el suscriptor y qué parte del sponsor? Pues mira, ahora mismo lo dije el otro día en el balance anual que hice de Ecotechers Pro, algo más de 1/3 suscripciones, algo menos de 2/3 patrocinio. Pues yo ya tengo la PNL entera, ¿eh? Yo también. 6.000 euros al mes. No. Bueno, al mes, yo al año. No, yo tengo 20.000 al año de suscriptores y 40.000 al año de sponsors, más o menos. Joder, no, es mucho. O sea, no estamos. Bueno, no, pero no estamos ahí todavía. Todavía no. Un pelín menos, o sea, un pelín menos. Un pelín menos, sí, un pelín menos. Pero bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy contento porque este año 2026 lo quería para estabilizar el negocio. Para mí ha sido una novedad muy grande. Yo no he hecho esto en mi vida. Y era como claro. He aprendido volando. Tú tenías una nómina. O sea, yo no he montado esto en mi vida y ha sido todo improvisado y montarlo y mientras volaba cambiarle cosas y, o sea, ha sido... Todas las metáforas de las startups. sí, de emprender. Sí, pero, de emprender. Pero que ha sido un máster de producto digital desde el principio, ¿sabes? Y ha sido una pasada. O sea, me lo he pasado muy bien y quería hacerlo este 26, dejarlo estabilizar un poco después de todo el crecimiento del 25 y ya 27 empezar a hacer otras cosas. Tengo ideas de hacer otros productos, de hacer algún evento, un par de eventos, 1, 2, 3 eventos al año. Quiero hacer otras cosas. Antes te preguntaba si tuvieras que subcontratar algo, crear un poco de estructura para hacer esto más a escala, ¿qué sería lo primero que subcontratarías? ¿No? ¿Te he preguntado? Y te he dicho que probablemente el comercial, la parte comercial, pero porque la parte editorial yo soy muy mío. Y la parte editorial en esto es muy complicada de subcontratar. Quiero decir, le pasó por ejemplo a Eric Newcomer, que es un americano que montó algo parecido a esto. Platformer, ¿no? ¿Se llamaba? No, este es Casey Newton, pero Eric Newcomer montó uno que se llamaba newcomer.com. Este tío venía de Bloomberg y
tardó como 2 años, 3 años en meter a un redactor a que le ayudara, una especie de auxiliar o una especie de redactor que le ayudara un poco a la parte editorial. Porque la parte editorial, si era una persona, a mí en mi caso soy muy preciosista, muy... O sea, llega a la enfermedad, ¿no? De medir todo bien, de hacer todo... Me cuesta mucho ceder esa parte, pero probablemente en algún momento lo tendré que ceder, seguramente. O sea, pero sí, la parte comercial es la parte que más complicada. Para mí, por lo menos, la parte más complicada porque luego hay, aparte, todo el tema de conflicto, de lo que hemos hablado antes también, ¿no? El tema de gestionar eso de una manera lo más óptima posible para el lado editorial, que para mí es lo relevante y donde aporta valor. ¿Cómo ves tú el deal de TVPN con OpenAI? Pues yo lo veo muy malo, pero es un ¿Para tema quién? personal. Es Para, muy malo para ambos, TVPN. probablemente, ¿no? Para ambos probablemente, pero más para TVPN. O sea, el que pierde más... Que no tiene ningún sentido. No tiene sentido por ninguna parte, estoy de acuerdo. OpenAI es más todo el debate que surgió de distracción, qué hacen estos tíos comprando una tele o un medio de... O sea, era más eso que otra cosa, ¿no? Pero para mí el daño reputacional o el daño desde un punto de vista editorial o de credibilidad, efectivamente, es para mí es TVPN. O sea, para mí el que más pierde en el deal con diferencia es TVPN. Porque siempre vas a estar escuchando y siempre vas a estar diciendo esto es de parte o esto ha habido una reunión previa y se lo han contado. Y piensas, ¿por qué no hablan de este modelo que ahora ¿no? En Twitter todo el mundo dice que va súper lento y de repente no hablan? Y dices, vaya putada, y ¿no? además, claro, y te digo una cosa, Jordi, muy probablemente no haya ese tipo de conversación entre las dos partes. Es decir, te lo digo yo. Pero la sospecha está siempre. No, es que es peor, totalmente. Es que es peor, es mucho peor, porque probablemente es mucho más injusto, porque probablemente esa conversación no esté existiendo. Y probablemente eso que dijo Sam Altman con ese intento que hizo de decir, no, yo los voy a dejar que hagan lo que quieran, lo que hacen porque lo hacen muy bien. Sí. Y tú dices, yo creo que sí que hay la conversación, mira lo que te digo, yo sin tener ni idea. No, pero la conversación o el autocensura. Yo sí que me creo que hay la autocensura. Yo creo que hay la conversación. ¿Tú crees que le llama? O sea, Sam Altman tiene tiene una reputación. Tiene una reputación importante. O sea, yo creo que le va a interesar o se va a meter. Bueno, ¿No crees que tiene problemas más grandes que TVPN, Sam Altman? Sí, pero al final, ¿qué es más importante que la percepción de la gente? No, bueno, sí. Que ya es. Pero tú crees, Bernat, que tiene tanto poder TVPN para crear opinión en Silicon Valley? Quiero decir, yo lo que veo es que en Silicon Valley es muy sectario todo. O sea, la gente son 4. Le preocupa mucho lo que dice cualquiera, ¿sabes? Yeah. Y conocemos casos de muy heavies de que alguien ha publicado algo en Twitter y de golpe ha empezado a recibir llamadas, tweets, mensajes de fondos, de gente relevante de Silicon Valley, hasta que ha quitado el tweet, ¿eh? O sea que es muy sectario, ¿eh? No. Sí. Y son 4 agentes, que son 200 personas, que mueven el cotarro, y estas 200 escuchan TVPN, o muchas de estas 200 escuchan TVPN. Claro. Entonces, da igual un poco, los otros 50.000 dan igual, o 500.000, no sé cuántos oyentes tienen, pero estas 200, 500 personas que sí que importan mucho en este ecosistema, que tienen mucha influencia, pues escuchan TVPN y yo creo que sí que mueve opinión. Pasa que ahora con sospecha, con sombra de sospecha, inevitablemente. Que además no se la van a poder quitar ya nunca. No, estoy de acuerdo. Porque es lo que hablamos de las sospechas de gestionar el conflicto de intereses. Yo puedo tener un patrocinador que patrocine mi newsletter, pero yo ser lo suficientemente transparente y lo suficientemente profesional como para que eso a mí no me afecte mi cobertura, pero sí, el conflicto de interés existe, obviamente, ¿no? Pero esto es otra historia. Esto es que te han comprado. Es que tu dueño, el que te está pagando la nómina, es ese señor de ahí. Es solo uno, ¿no? O sea, el hecho de tener fragmentación te protege un poco de los conflictos de interés, aunque sabemos que los medios... Sí. En los medios este problema existió están muy siempre. Vendidos a sus sponsors. Correcto. Sí, pero evidentemente que hay que hacer un ejercicio de transparencia aquí, y creo que lo comentamos también en la anterior tertulia, pero el tener un patrocinador te está pagando parte de tu presupuesto anual, ¿no? O de tu ingreso anual, te está pagando por eso. Pero hay una transacción en la que yo te doy un espacio y tú me das a mí. Hay una transacción por algo, ¿no? Por lo que por visibilidad, por lo que sea, ¿no? En este caso es que él es el dueño.
que Sí, es que es dueño de tu compañía y que va a decidir el futuro de tu compañía. Entonces, oye, es que no, a partir de ahí, todo lo que suceda después. Sí, pero bueno, que esto ha pasado mucho, ¿eh? O sea, generalmente los medios en Estados Unidos son propiedad de 4. Y luego, pues, yo qué sé, por ejemplo, Jeff Bezos, lo primero que hizo es comprar Washington Post, ¿no? Y dices, bueno, cuando tiene un juicio abierto Jeff Bezos, cuando tiene problemas de Amazon, Washington Post está haciendo un coverage adecuado. En principio son muy independientes. Pues tú fíjate, ese caso es un caso peculiar, ¿eh? Porque ese caso es un caso en el que Jeff Bezos fue súper hands-off, es decir, no entró en nada. Hasta Trump. En lo primero, hasta Trump. Efectivamente. Pero hasta la segunda de Trump, ¿eh? Hasta la segunda, Trump. sí. La primera de Trump. Ahí tampoco. entró a saco. O sea, ahí entró a saco. Ahí ya entró a saco. Pero es verdad que previamente no hubo. De hecho, pues no lo sabes si hubo o no, porque pueden ser cosas sutiles, pueden ser temas marginales. Bueno, pero hay que echarle mucho valor. Yo le he visto piezas sobre Jeff Bezos y sobre Amazon críticas contra Amazon, y poner en el tercer párrafo, que a mí eso me encanta del periodismo americano, poner en el tercer párrafo Jeff Bezos, fundador de Amazon, que es el dueño de Amazon, de Washington Post, y ha sido informaciones críticas que la he leído y que han sido muy buenas. Pero yo creo que los últimos 3-4 años ha sido un giro muy grande. De hecho, se cargó a todo el equipo, a una parte del equipo de opinión, se cargaron un equipo a una parte del equipo de opinión, hicieron una serie de despidos. O sea, ha empezado a entrar de verdad a la cocina ahora. Mi sensación por lo menos porque el primero que entró en el mundo corporativo y a influir arbitrariamente la economía fue Trump. Entonces, ahí todos dijeron, hostia, o nos metemos a trabajar con esto o estamos fuera, ¿sabes? O closer off, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero ya se vale todo, ¿no? Sí, claro. Cuando uno saca la navaja, los demás también sacan la navaja. Y uno diría, igual en Estados Unidos queda alguien que sea muy ideológico, ¿no? Y que no. No, fueron todo el Big Tech, ¿sabes? Pues yo qué sé, Google, por ejemplo, o Apple famosamente Google en China, por ejemplo, pues no quiso colaborar con el gobierno. O eso es lo que se explica públicamente. Mientras que Apple, por ejemplo, sí, ¿no? Y sin embargo, aquí todo el mundo ha participado al instante, ¿no? De hecho, las reuniones esas eran un poco, a mí me daban un poco de pena. Quiero decir, esas reuniones en las que se veían a todos dándose el turno de palabra. Sí. Bueno, y tú besando el anillo. Joder. Son estas ceremonias de besar el anillo. Es terrible. Es como una cosa feudal. A mí me recuerda un libro de la Edad Media. De que llega el nuevo noble. Decía Tim. Bueno, Tim, cuéntame, ¿cuánto vas a invertir? Team Apple. Y el otro, y el otro. Sí, señor, voy a invertir 600.000 millones. América, ¿no? Y empezaba a decir como frases sueltas random que sabe que le gustan al otro. Era muy divertido. Es que es una locura. Es que tú lo ves eso y dices, Dios mío. Patético. Que es muy patético. O sea, cuando es un sector que podría ponerlo contra las cuerdas. Quiero decir que se ha plegado a Trump, en cierta manera, el Big Tech en general, cuando es un sector con un poder tan grande que es justamente el único que no se ha plegado enteramente y le ha ido muy bien, ha sido Anthropic, ¿no? Que en un momento dado sepamos, se ha negado a utilizar su tecnología, pero que al final era un statement, pero bueno, en armas autoguiadas o espionaje masivo en la población. Pero luego también dio 3 pasitos para atrás y luego tal. Por eso digo, que hicieron muy bien el PR, los de Anthropic. Claro. Sí. Pero bueno, han contratado a gente top, no tienen muy buena reputación, están ganando, ¿no? Lo están haciendo muy bien. Acaban de lanzar confidencialmente la IPO. Es verdad. Esta semana. Que confidencialmente la IPO es un concepto curioso, porque una IPO es una public offering, ¿no? Sí. O sea, pero en cambio hacen una publicación privada y confidencial. Que luego he leído que esto lo hacen porque quieren validar que no tendrá ningún problema regulatorio. Exacto.
Que tiene sentido. O sea, es una como validación previa. Es una previa. Sí. Es una previa antes de que todo el mundo empiece a opinar. Y no solo esto, sino también a tantear el precio. Porque en una IPO ya a veces ponen rangos estimados de capital que quieren levantar. Tienen que poner un capital que quieren levantar. Entonces, claro, antes de poder empezar a hablar con inversores, tienen que darle los papeles a la SEC. Entonces, cuando hacen esta previa, ya tienen permiso para poder hablar de esa ronda con inversores institucionales. Pocos, ¿no? Pues van a hablar con BlackRock, con Fidelity, con, yo que sé, JP Morgan, con los que sea, y ahí ya orientan un poco. Por el camino el regulador le dice, ni de coña te voy a dejar hacer esto, o tienes que incluir esto, o tienes que tener en cuenta esto, y entonces con este feedback primero, tanto del regulador como de los primeros inversores, que en privado puede ir comentando un poco el tamaño de la ronda, entonces ya lo publican. Porque ahora, sobre todo, lo que se hablaba de estas mega rondas de SpaceX y de Anthropic, y la que vendrá de OpenAI en teoría, ¿no? En breve, es que claro, ahí son tan grandes que se pueden equivocar, se pueden equivocar de mucho. No. O sea, imagínate que levantan 10 billion o 300, ¿sabes? O sea, se pueden equivocar de mucho, son números muy grandes, entonces tienen que calibrar un poquito. El otro día leía, no sé si en el FT o en el Wall Street Journal, ya no me acuerdo, que era el tema de la preocupación que había con que si el mercado podía absorber tanto papel. Que sí, que hablamos de que se van a emitir varios cientos de miles de millones a la vez en paralelo en un sector muy concreto. Entonces, ojo, porque que estamos hablando de muchísimo papel nuevo, de muchísima acción nueva que puede hacer mucho Eso daño. significa que se va a secar otras cosas se van a secar, ¿no? Es que estos son vasos comunicantes, quiero decir, al final claro. el dinero tiene que salir de algún sitio, ¿no? Probablemente. A ver, ¿no? O sea, hay uno que en 5 minutos lo arregla, que es Berkshire Hathaway, que tiene 350 o 360 billones en el banco. ¿Tú crees que va a participar? No creo que vaya a participar. Bueno, Berkshire Hathaway acaba de invertir 10.000 millones de euros en Google, cosa que nunca había hecho. No. Y Warren Buffett famosamente nunca había querido hacer porque creía que la tecnología estaba sobrevalorada. Ahora es el momento más sobrevalorado de la tecnología, concretamente de Google, que es la segunda empresa más grande del mundo, ¿no? Más de 4 trillion. Sí. Y que levanta 80 billion, que ¿no? acaba de levantar 80 billion, que en 25 años no había emitido nuevo capital, ¿no? Y Berkshire Hathaway, de estos 80 billion, se queda 10. Sí. O sea, había emitido capital para el pago de acciones de empleados, que es la gran crítica de tech, ¿no? La dilución del stock option, pero nunca había hecho una ronda, digamos, en el mercado cotizado. Pero yo lo que escuché, que me pareció súper interesante, de por qué tenía sentido que Berkshire Hathaway invirtiera en Google ahora, es porque Google lo que quiere hacer es CapEx, quiere invertir en data centers. Y de hecho... Todo el mundo quiere invertir en data centers. No, pero lo que Microsoft se habla... también es su obsesión absoluta. Pues, sí, la sabes de buena tinta. Espera que me desvío. No, lo que quiere decir es que Berkshire Hathaway, Warren Buffett famosamente invertía en trenes. Cuando hubo mucha inversión en CapEx de vías de tren, Berkshire Hathaway invirtió en muchas compañías de vías de tren. Y la metáfora es decir, bueno, ahora esto ya no es tech. En molinos, primero. Pero eso al final es infraestructura, ¿no? Infraestructura masiva con mucho CapEx que dices, es que esto seguro que se va a amortizar. Así como la fibra óptica, hubo un poco de bluff de fibra óptica que no era necesaria y tal. La teoría que dicen que una vía de tren entre Nueva York y Boston se va a utilizar. Pues un data center en Texas se va a utilizar. Y que la realidad, o sea, la razón por la cual Berkshire Hathaway invierte en Google, y puede que sí que invierte en alguna de estas tech, pero no a las valoraciones de Anthropic, sino a las valoraciones de quizá ahora no me sale la grande data centers que hizo IPO hace un mes o dos. Cerebros. No, sí. Estas que son más infraestructura, que sí que podría tener sentido, porque es CapEx, digamos, hard CapEx, ¿no? CapEx que sabes que se va a utilizar. Yo creo que me gusta esta teoría, pero bueno, también es cierto que Warren Buffett está jubilado y Charlie Munger no está. O sea, al final es un nuevo Berkshire Hathaway este. Sí, es un nuevo. Yo antes de dejar lo de Anthropic, a mí me parece, más allá del tema del dinero, o sea, del número de acciones que va a emitirse, que es muy grande, para mí el tema de Anthropic va a ser Anthropic y OpenAI en general, porque SpaceX es diferente porque creo que tiene una parte ahí de espacio y tal, lo que decía antes de que es un holding muy heterogéneo que es difícil de valorar, ¿no? Pero claro, para mí OpenAI y Anthropic puede ser un evento que consolide de verdad el boom de la IA y que de verdad no haya corrección, que simplemente esto se quede tal cual,
o que haya una corrección muy grande. Yo hablaba ahora con inversores, con varios inversores en el South Summit y me decían esto, ¿no? Que había cierto temor a que de verdad hubiera una corrección muy grande con Anthropic, que de verdad se llevara por delante a compañías que están en ese punto crítico de o estoy levantando, o tengo que levantar, o estoy con un runway muy corto. O sea, va a haber una situación para Es que la situación está jodidísima ya, ¿no? O sea, ahora mismo la gente que hace IA pura y que crece tiene infinito dinero. Claro, la gente que no hace IA no hay dinero. ¿No? Sí, pero eso es lo que te decía que puede cambiar. O sea, para mí, por ejemplo, se están firmando valoraciones ahora mismo que son, ya no solamente en Estados Unidos, sino aquí en España se están hablando de valoraciones muy ambiciosas, ¿no? Muy, muy grandes en IA en fase. Y bueno, vosotros lo sabéis, que no lo tengo que contar yo, que vosotros también sois inversores, ¿no? Que quiero decir que hay valoraciones, sobre todo en seed, pre-seed y series A, pero sobre todo seed y pre-seed muy grandes, que eso al final. ¿Y qué es una valoración grande para ti? O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Pues valoraciones. Vosotros habéis visto seed a 30 y 40 millones, porque seed a 30 y 40 millones entonces no se veían una seed a 30 y 40 millones. No, series A llegando a los 100 o por encima de los 100. O sea, quiero decir, estamos hablando de operaciones con valoraciones muy altas que probablemente si hay un evento de este tipo que ponga un poco en su sitio todo y que sea como que mueva un poco todo, puede hacer que haya valoraciones que se están firmando que no sean sostenibles o no sean defendibles, ¿sabes? Entonces, yo creo que puede haber un ajuste y hay cierto temor a que pueda haber un ajuste en ese sentido. O sea, que yo no sé si estamos en una burbuja. O sea, yo eso de si hay burbuja o no hay burbuja, yo creo que es difícil de saber si estamos realmente una burbuja financiera. Por supuesto no se puede comparar con .com, cuando en .com, debajo de .com no había nada y aquí debajo de todo esto hay una cantidad de negocio muy grande, pero yo creo que todavía no está demostrado el negocio muy grande. Yo creo más en las fundamentals que en las oscilaciones del precio de las acciones, ¿sabes? Yo creo que cuando se vea que hay una mejora en la productividad brutal en los negocios o la aparición de nuevos productos o servicios que son enteramente IA, que la gente está comprando masivamente, en este momento se va a regularizar, ¿sabes? O sea, pero hasta entonces, hostia, el precio es un descubrimiento. Yo creo que de la el última impacto opinión. en la productividad ya la hemos visto, lo que no la hemos medido, ¿no? ¿La hemos visto? O sea, yo al menos creo que gente como nosotros estamos convencidos y la hemos visto el impacto, pero es difícil de medirla. Sí. Entonces hay startups que venden promesa. Pero no lo hemos visto a escala, ¿no? O sea, no, correcto. Excepto en escribir código. Ahí está bastante claro. Pero incluso ahí, por ejemplo, yo el otro día estaba en Alemania hablando con otros emprendedores que hablaban de esto de ¿y tú cuánto te gastas en tokens? ¿No? Y parece que lo que hemos hablado muchas veces del token maxing, y yo al final me enfadé y dije, oye, yo te voy a decir mi opinión. Digo, si tú te estás gastando más en tokens que en headcount, es que tu equipo es irresponsable. O sea, es muy difícil. Yo creo que hay muy poca gente que puede justificar gastarse decenas de miles de euros por empleado al mes en tokens. Yo creo que esto es un abuso y una mala utilización de recursos, con muy pocas excepciones. El señor este que tenía un negocio de $1 billón él solo, pues poco se gasta. Ese sí. Pero no hablé con ninguno de estos. Hablé con empresas como podría ser entre este y... No, pero yo te estoy diciendo, una empresa como Factorial, ¿no? Que tiene un equipo de producto de 300 personas, por ejemplo, ¿no? Dices, oye, si de repente tú me estás diciendo que las 300 personas, cada una te está gastando $200,000 al año o 100,000, los que tú quieras, en tokens, yo creo que eso es una irresponsabilidad. O sea, no me creo que se estén utilizando de manera eficiente estos recursos. Si gastan 100 o 500 euros al mes, me lo puedo creer. Seguro que hay gente que la usa mal. Aquí el problema es en qué línea de la P&L va el token. Porque, o sea, tú tienes una partida donde un solo vendor, que se llama Anthropic, ¿no? Una sola factura consolidada al final de mes, que son millones de euros, y que tú tienes que atribuir qué me está ayudando a hacer. ¿Me está ayudando a ser más eficiente en mi servicio? ¿Me está ayudando a vender más? ¿Me está ayudando a construir producto? ¿Qué me está ayudando? Tuvimos una discusión con Jesús en X esta semana donde decía Jesús, hay gente que está metiendo los tokens por debajo de la EBITDA como CAPEX, ¿no? Como Decías CAPEX. No, porque era EBIT
da, ¿no? La doble T del token por abajo. Pero eso es verdad. Hay gente que lo ha puesto esto. No, yo creo que era más una vale. broma que otra. Me entiendo, que entiendo que sea más o menos una broma. O sea, pero él comentó todo el tema de si ese token, que hay un cierto debate, yo creo que yo, por lo que la sensación que yo, la opinión que yo tengo, que es una opinión, yo no soy un financiero, no estoy dando una opinión financiera pura, pero nosotros sí tampoco. De lo que he preguntado. Si acaso No sé qué somos, preguntado, ni periodistas ni financieros. Sí que he preguntado y he indagado sobre el tema. Poner el token, o sea, que el token, dependiendo de si ha servido para desarrollo de I+D o no, se puede hacer el. Todos los financieros te dirán que no. Todos los financieros dicen que no. Todos los financieros dicen que no. Pero esto es una discusión que yo he tenido mucho con toda la vida, con el SaaS, porque dices, hostia, tú construyes una máquina de hacer salsichas, ¿vale? Y nadie te va a discutir que esto es un CAPEX, ¿vale? Ahora, tú construyes un producto digital, ¿vale? Y luego hay mucha gente que dice, no, estos son salarios de personas, esto es un coste directo. Digo, no, son salarios de personas que han construido una máquina de salsichas virtual, con lo cual no tengo tornillos ni tengo metal, pero tengo líneas de código, que esto no deja de ser un CAPEX, ¿vale? Entonces esto vas a tener que amortizarlo durante el tiempo. Y coño, esto se ha hecho sistemáticamente en el SaaS. Se han activado los productos existentes, pero como los contables no lo acaban de entender, se acaban creando pianas paralelas con adjusted cosas, porque no lo entienden. Pero que no lo entienden no significa que no sea la verdad. Sigues vendiendo una máquina de salsichas que te hace salsichas cada día y que tienes que ir amortizando. ¿Sabes? Claro. Pero, sí, bueno, ya, ahí ya sabes tú que hay opiniones para ahí también está. Hay opiniones para todo. ¿no? Y pero ahora, para complicarlo aún más, o sea, si ya la gente no entendía que una nómina de un ingeniero podía ser CAPEX, ahora imagínate que un token. Un ingeniero virtual que te hace una máquina de salsichas virtual. ¿O es ya máquina? No es solo la máquina de salsichas que es virtual. No, el ingeniero también. Si a ti te costaba convencer al financiero de que una persona había desarrollado X parte del código que a su vez es un software, ¿no? Acaba en un software que genera dinero, pues imagínate un token, ¿sabes? O sea, ¿cómo le explicas tú que claro, es que luego tienes una conversación surrealista con el auditor, ¿no? Porque dices, ya, pero esto hay que mantenerlo. Te dicen, sí, bueno, hay que mantenerlo, pero mantenerlo no es construirlo, ¿sabes? Y claro, al final dices, bueno, ya, pero de este ingeniero, ¿qué parte de su coste está haciendo backfixing y mantenimiento versus construir producto? Entonces entras en una conversación complicada, que hay 1000 frameworks para desarrolladores. Y al final te viene con una arbitrariedad que más o menos todo el mundo compra, sí, y tiras. Porque no te cambia la vida. Esto lo que demuestra es que el papel pues lo soporta todo. Y al final, totalmente. Y el auditor, mientras todo el mundo más o menos diga la misma historia, aunque sea una historia arbitraria, le parece bien. Pues siempre son historias muy legacy. Sí, todo es del pasado. Son viejas. Y luego ya no te digo nada. Yo, por ejemplo, en cotizadas lo he vivido, de cubrir cotizadas, de el EBITDA ajustado, reportado, indexado, no sé qué, porque al final empieza a meterle puntito al final, que quiero decir que eso también ha pasado siempre, ¿no? Ese tipo de... Bueno, el más famoso fue Adam Newman de WeWork, que tenía el Community Adjusted EBITDA, que es el EBITDA con flow, el EBITDA con vibes. ¿Qué es lo que metía? ¿Qué es lo que metía y lo que no metía? Yo no me acuerdo de eso. Yo qué sé, el buen rollo. Metía buen rollo ahí también. Sí, él activaba el buen rollo. Él decía que muchos gastos operativos del coworking en realidad pues eran un buen rollismo a largo plazo. Era facturación invisible, una facturación invisible que llegaría algún día. Pero yo lo que quería, volviendo a, ya que hemos acabado de hablar de salchichas, es el malgasto, ¿eh? O sea, que realmente... Es que es muy fácil, yo no me creo. O sea, a mí los euros de Factorial me duelen en mi bolsillo, ¿no? Por razones evidentes, porque hemos empezado, ahora ya no es solo nuestra, ¿no? Hay más socios, pero el sentimiento siempre es el mismo. Es decir, un euro de Factorial duele como si fuera un euro tuyo de tu vida privada. Y por suerte... Tenemos muchos socios, entre empleados y tal, que son socios y que lo sienten igual, ¿eh? Exacto. Entonces, por suerte... Por cierto, un inciso muy rápido. ¿El empleado y esos socios están contentos con el secundario que vais a hacer o no?
Como estaba diciendo, Yo por no suerte entiendo hay mucha cómo Jesús gente. parece que tengo un micro. Por suerte hay mucha gente que tiene también esta sensación, ¿no? Porque yo creo que intentamos ser muy transparentes en la empresa, tenemos un plan de participación de empleados en el accionariado, ¿no? Con los Employee Stock Option Plans, etcétera. Pero en las empresas más grandes o en empresas donde no hay este tipo de productos, la gente esta que se gasta 5 o 10 mil euros al mes, creo que deberían, o sea, es fraude. Estás muy indignado con eso. Estoy muy indignado. ¿Tú has leído la historia del que se ha gastado 500 millones de euros porque se le olvidó No sé si me la poner, creo. Sí que la he leído, pero no sé si me la poner creo. las limitaciones de Sí. Anthropic, ¿no? Y se Pero gastaron hay sistemas, 500 hay millones de alertas, euros. incluso Anthropic, ¿no? O sea, no sé si me la creo. Pero bueno, la realidad Y es que las el tarjetas token de crédito de los es bancos, real. ¿no? El token o sea, el gasto, quiere decir que es electricidad. No puedes perdonársela a la factura. Ya. ¿Sabes? Que hay cosas que se las puedes perdonar. Si alguien gasta en una campaña de Meta, pues decir, bueno, esto en realidad no tiene ningún coste para mí. Te lo perdono, te lo Bueno, tiene gestiono un y coste de tal. oportunidad, ¿eh? Sí, pero es menos tangible quizá que el kilovatio ahí que está gastando. El incentivo perverso que se terrible. hizo en su momento de Meta y de tal, que eso además permea hacia abajo, porque si lo hace Meta es como Claro. todo manager o todo mid manager hacia abajo. No digo Esto solo de está Meta, cambiando sino muy de todo. rápido, ¿eh? Es que este año Sí, están ha pasando cambiado. muchas cosas y los extremos. Ahora en Microsoft se ha prohibido, por ejemplo, Cloud Code. justo. Directamente se ha prohibido. No se puede. Han no se cancelado la puede utilizar. licencia, han Sí. cancelado la suscripción. Claro, es que es. Y mientras tanto son millones de euros para un lado y para otro, ¿sabes? Centenares. Billions. Sí, iba a decir mucho más Billions que millones de euros. Arriba y Pero abajo. vamos, ¿no? que medir la productividad en gasto en tokens de lo que sea, ¿no? de un desarrollador, es básicamente lo mismo que medir la productividad de una persona de todas las horas que se pega sentado en la Sí. silla. Quiero decir, que volvemos a lo mismo. Correlación y causalidad. Claro, sí. y al final No acaban es lo midiendo, mismo. acaban midiendo lo único que tiene a mano que es un dato. Acaban midiendo cuando es un poco estúpido. Entonces, cuando leí lo de que hacían un ranking real time con un pantallón detrás, y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo va a acabar esto de mal? Porque es que no tiene ningún sentido. O sea, Mal. es un Y mal incentivo acabó. perverso total. Y Sí, mal sí. acabó, Oye, evidentemente. antes hemos mencionado el South Summit. Lo habéis hablado como de paso. Jordi y yo nos lo hemos perdido. Jesús, tú has ido, ¿no? Sí. Sí. ¿Puedes Y explicar un poco ayer- qué es el South Summit y qué pasa ahí? Pues mira, el South Summit es un evento anual sobre tecnología, startups, innovación. En Madrid. En Madrid. Y nada, y este año, como comprenderéis, todas las conversaciones y todo ha ido orientado a IA. Y una cosa que a mí este tipo de eventos, una cosa que le está pasando también al mobile y al 4G for Now, que hay demasiada institucionalidad, o sea, demasiado peso institucional y demasiado demasiado poco peso al emprendedor o al fundador. Pero bueno, todas las conversaciones que yo he tenido, todos los corrillos, todos los pasillos, era todo IA, toda la inteligencia artificial. Mucho miedo, o sea, mucho temor de lo que viene, mucha pasión también de gente que lo ve positivo, pero todas las conversaciones, yo no he visto una cosa igual. El año pasado, fíjate que el año pasado ya había IA, bastante IA, pero este año para mí ha sido la conversación continua. ¿Pero algo concreto, algún takeaway, alguna conversación interesante? Bueno, lo que te digo, sobre todo, que todo o sea, mi sensación es que está todo muy caliente en cuanto a inversión y que todo está corriendo muy rápido. Todo está sucediendo muy rápido. Entonces, bueno, lo que yo he percibido sobre todo en mis conversaciones es rondas muy rápidas, todo muy rápido. Hostia, ¿rondas muy rápidas? Sí, rondas muy rápidas. Eso me decían de semana, algunas cerrándose en semana, algunas rondas de las pequeñitas. Es que, a ver, no es lo mismo levantar 150 millones que levantar 5, ¿no? Y sobre todo cuando te lo lidera un americano, que un cheque de 4 millones es peanuts para ellos. ¿Y estas rondas rápidas, a estas valoraciones, las están haciendo fondos españoles? Sobre todo internacionales. Ese es el internacionales. ¿Europeos o americanos? Yo estoy viendo casi todo europeo, de lo que yo, o sea, perdón, casi todo americano. ¿Sí? Todo europeo, casi todo. Sí, mucho americano. Esto es muy nuevo, ¿eh? O sea, americano early stage en España, esto es una cosa que hace pocos años era casi impensable. Bueno, ya de hecho, el otro día hice números de. Luego ahí está viendo otro fenómeno, que estamos contando como startup española, startup que a lo mejor no es del todo española. Otra cosa que. Por ejemplo, ¿cuál? Españoles. Bueno, pues compañías que han nacido allí. Quiero decir, Happy Robot es español, es española.
bueno, puedes decir, bueno, tiene sede aquí o una de las sedes aquí, pero todo el headquarter está allí, nació allí y todos sus inversores iniciales son allí. ¿Y qué dicen los founders? ¿De dónde dicen que son? Porque al final para mí es arbitrario de dónde digan ellos que son. Es arbitrario, sí, ellos dicen que son españoles, pero que tienen la sede allí. O sea, y luego allí dicen que son de ahí. Claro. Claro, por eso, pero que me Esto refiero es como que Stripe, ¿no? Que es europea. Exacto, Stripe es europea. Cuando que crean la ese canal sensación- son europeos. Sí, pero que la sensación es que las fronteras se están levantando bastante, ¿eh? O sea, los españoles, yo estoy viendo una generación de gente joven que está, de hecho, escribió una historia en Ecotecas de todo el tema de Delaware y de todo el caso Delaware, que es que mucha gente ya está haciendo la compañía allí, no hace el flip. No, pero esto hace mucho tiempo. No, sí, pero que sobre todo ahora con IA está mucha gente saliendo desde allí, no tanto desde aquí. Y se van allí. Hace tiempo. Sí, pero en el software. Que yo creo que es una absurdidad, pero bueno. Sí, es que lo hemos hablado, lo hemos discutido muchas veces, el tema del el Play de Delaware, que además está perdiendo el prestigio después de lo de Elon Musk, por cierto. Sí. Hay más gente. Porque todo el mundo está muy constituyendo preocupado de que va a cobrar un salario de 60 billón un trillón. y se lo van a tumbar. Y a ver si me van a Yo tumbar es que el no trillón. duermo. Pensando solo en esto no puedo dormir. Él a lo mejor tiene un poco más de preocupación. Pero Él sí que la tiene, coño. Perdón, que le quitaron el salario. O sea, claro que la tiene la preocupación. A ver, nosotros lo hemos hablado muchas veces, nosotros constituimos en España y nunca ha sido un problema, ¿vale? O sea, hemos levantado con fondos de todo el mundo. O sea, sí, ¿en nunca- qué momento? O sea, llevamos casi $1 billón de capital a disposición de Factorial. O sea, yo creo que ya podemos dar por sentado Sí. que se puede conseguir capital siendo una SL española. Sí, Totalmente. o sea, la sociedad, Oye, mientras sea OCDE, etcétera. A ver, ¿qué saca ahora? ¿Me permití alguna duda más ya que habéis sacado otra vez la ronda? ¿O no? Oye, No la hemos sacado, no la hemos sacado. Sí, Yo te iba a preguntar cosas a ti, pero bueno, venga, dispara. No, mira, es que tengo aquí dos preguntas. Una de ellas que es interesante por lo que dijisteis aquí en una tertulia hace no mucho. Dijisteis, Factorial levantaría una ronda. Sería una buena ronda, es que me gustó mucho eso, porque de hecho lo mencioné yo luego en mi podcast, en el podcast de Ecotecas, lo mencioné. Que dijisteis, 200 millones de dólares. O sea, Factorial levantaría 200 millones de dólares a 2 billion, que le preguntó Bernat a Jordi. Y Jordi dijo, pues puede ser una buena ronda o una mala ronda, ¿no? Dijiste eso, algo así, ¿no? Que puede ser una buena o una mala ronda en función de la letra pequeña, ¿no? Y hay mucha letra pequeña que no se habla en los medios. Yo en mi caso intento por todos los medios meter gobernanza, meter puesto en el consejo, liquidation preference y tal, y de lo que puedo contar, ¿no? O de a lo que llego. En vuestro caso, ¿ha cambiado algo? De hecho, creo que lo comentamos Sí, lo preguntaste en la rueda de prensa. ¿no? Justo. O sea, eso no ha cambiado nada la gobernanza. Es decir, vosotros teníais una gobernanza que era interesante porque se parecía algo a Cabify también, que era el tema de que teníais 3 puestos en el consejo que permitía tener igualdad y, por tanto, teníais poder de decisión en las decisiones importantes de la compañía. ¿Eso sigue pasando a día de hoy, después de la ronda? Sí, la respuesta corta es que no ha cambiado nada la gobernanza. Ha entrado Pranav Singhvi, de General Catalyst, en el consejo, pero se ha mantenido todos los balances y todo ese equilibrio que teníamos, se mantiene conceptualmente igual que estaba. Y con el secundario, entonces, habéis hecho... ¿Qué secundario? Él sigue a su bola. Y el secundario que vais a firmar, si es que lo firmáis, que entiendo que sí, va a haber gente que se va a poder comprar una casa y esas cosas, ¿no? A ver, esperemos que haya gente que se lleve alegrías. Eso es. Esperamos que sí. Yo esto lo dije preguntó Jesús en la rueda de prensa. ¿Sí? Exactamente. Y yo le dije que creíamos que habría algún socio que diera salida. Entonces, salidas pequeñas o lo que sea. Entonces, claro. No, yo te preguntaba sobre todo por la parte de empleados, que también, que entiendo, vosotros habéis estado dando liquidez, habéis sido una compañía de las que ha dado liquidez. Ha habido ya en el pasado, ha habido eventos de liquidez y es una cosa que tiene sentido. Lo que pasa es que como no lo hemos anunciado, Jesús, internamente, ¿sabes? Mañana tenemos el All Hands. Mañana tenemos el All Hands. Es un tema del All Hands mañana. Vale. Pero ya lo dijimos. No te vengas al All Hands, Jesús. Ya lo dijimos, yo creo que lo hemos comentado, que era una prioridad para nosotros. Era una de las razones, ¿no? Que dentro de la ronda nosotros ya hemos hecho público en el pasado, decir, oye, la compañía no necesita capital, comprar empresas nos parece una buena inversión, con lo cual merece la pena, sobre todo si es un buen inversor a buenas condiciones, pues oye, bienvenido sea, seguro que encontraremos buenas maneras de invertir el dinero, pero también queremos poder ayudar a que se mueva un poquito
el cap table, ¿no? A poder dejar entrar y salir a gente de vez en cuando, que si no huele a mojado, si no se ventila un poco de vez en cuando, hay que dejar entrar y salir un poco. Totalmente. Oye, y ya la última, ¿eh? La última. No, es que me parece muy interesante. Lo claro que te parece muy interesante. Es que, no, joder, os tengo y no puedo evitarlo. ¿Por qué no comprar compañías? ¿Por qué solo comprar compañías europeas y no compañías, por ejemplo, americanas? Es decir, ¿habéis descartado por completo volver a entrar otra vez a tope en Estados Unidos? Porque una persona que me escribió, no voy a decir quién, obviamente, pero me escribió alguien por privado diciéndome, joder, y una compañía como Factorial puede crecer de manera para justificar ese tipo de valoraciones y poder seguir creciendo solo con Europa. Es decir, Estados Unidos no sería necesario, que tú lo sabes, que además para firmar según qué valoraciones y según qué ronda, tiene que tener Estados Unidos en el mapa sí o sí. O sea, en vuestro caso no ha sido así y no lo veis necesario poner otra vez la pica allí. Yo contesto la segunda parte de la pregunta y Bernardo la primera. Es cierto que te diré tal cual, hay muchos VCs americanos, grandes, buenos, que dicen, oye, es que si Estados Unidos no es relevante para nosotros, esto no es relevante para nosotros. O sea, es cierto que es un filtro para algunos VCs. Por suerte hay muchos que tienen una visión más global. En nuestro caso tenemos la suerte de que el mercado es gigante, con lo cual económicamente no necesitamos Estados Unidos para ser una empresa gigante. Y eso lo entiende todo el mundo. Pero es más, conceptualmente hay algún inversor americano que dice, oye, es que mi tesis es Estados Unidos, me encanta el resto del mundo, pero si no pinta nada Estados Unidos o si pinta muy poco Estados Unidos, no es para mí. Esto sí que es cierto, que hemos, digamos, no avanzado con algún inversor que potencialmente podría haber sido interesante, simplemente porque Estados Unidos no es una región que ahora mismo sea una prioridad para Factorial. Esto es cierto. Y sobre volver... ¿Tú has escuchado alguna vez esta frase de "The most important thing is to keep the most important thing the most important thing"? Sí. Esto es el tema de los mercados. O sea, nosotros hace 8 años, creo, o sea, tenemos 10 años, yo creo que hace 8 años decidimos abrir 9 mercados. Y fue un ejercicio muy teórico, muy académico. Cogimos los mercados más grandes del mundo, que tenían más impacto, que había más población activa, que había más transaccionabilidad, y decidimos empezar a crear contenido y a crear pipeline para estos 9 mercados en paralelo, de una forma muy eficiente, con un equipo de gente que hablaba muchas lenguas y haciendo básicamente contenido. No invertíamos en aquella época en marketing, solo hacíamos contenido, pero hacíamos contenido para estos 9 mercados, que era un poco raro porque no teníamos ni producto ni vendedores para estos mercados. Y sin embargo hacíamos ya el contenido. Vale, 8 años después de este evento, seguimos vendiendo a estos 9 mercados. Proactivamente, luego reactivamente nos pueden comprar en más de 90 mercados. Tenemos clientes. Pero proactivamente nos hemos enfocado solo a estos mercados. Entonces, estos mercados representan la mitad del PIB mundial y cada uno de estos principales macromercados en los que estamos podemos vender casi billions, te diría. O sea, aceptan un TAM de billions. Nosotros tenemos un producto muy horizontal. Somos un software de gestión y le podemos vender muchas cosas a una sola empresa, ¿vale? Entonces, para nosotros no tiene ningún sentido ir a un mercado para ir a buscar más TAM, porque donde estamos tenemos mucho TAM. Y sí que es verdad que en Estados Unidos hemos pasado a un modo más reactivo porque una inversión proactiva localizada en Estados Unidos es muy caro y porque hay competencia ahí que es decente, ¿no? Y que nos requeriría mucho foco para ir ahí. Y vemos una oportunidad enorme en Europa donde podemos ser el líder. Entonces, no es que renunciemos a Estados Unidos, porque seguimos atendiéndolo a través de partners y a través de reactividad. O sea, tenemos un equipo que se llama Rest of the World que ataca y sirve a este mercado. Pero es que en Europa es que no hay límites. O sea, cuando enseñamos a la gente flipa. Tenéis Alemania qué casualidad, que yo decía, joder, qué casualidad que mencionen Alemania 4 veces en el comunicado oficial, que es justo donde está el mayor competidor o uno de los mayores competidores. A ver, es que es el mejor mercado para nosotros. O sea, es el mejor mercado. No, está bien. Pues que es el mejor mercado. O sea, ese país más grande, más rico, es un muy buen mercado. Pero me hizo gracia la casualidad, ¿no? Que dije, joder, digo, qué casualidad
que el rival más grande, que es un rival que siempre ha sido uno de los grandes del mundo del recurso humano, es alemán también. Oye, para acabar, con una ronda que no sea la de Factorial, que ya hemos contado todo lo de la ronda de Factorial, cuéntanos tú una ronda que no sea la de Factorial que has oído últimamente y que te ha impactado. Pues mira, yo adelanté hace unos días una de Fiverr, que es la startup esta que es súper bajo radar en España, pero que va bastante bien, que es una compañía hispanoamericana, es decir, que tiene sobre todo la sede en Estados Unidos, pero también tiene sede aquí en España, y que A3 Media, por ejemplo, accionista relevante, que va a levantar una ronda grande. Todavía no se ha cerrado la cifra, pero una ronda grande, y que EQT parecía que lo podía liderar. O sea, EQT volvería a invertir en una compañía española o con raíces o con ADN español. Y luego lo que os decía de Embat y lo que os decía de algún otro SaaS, que me parece interesante que en un momento como este se estén firmando rondas de SaaS que me parecen interesantes. Y luego una ronda que en su momento avancé y que luego incluso fue un poco más grande de la cifra que yo di, que es la de Bios, que esa creo que la conocéis vosotros, que es una ronda está en Barcelona, es una compañía en Barcelona que hace un software con IA, bueno, no un software, una herramienta para gestionar los experimentos y, o sea, todo lo que son pruebas para Biorce. tratamientos médicos, etcétera. Que no sé cómo se pronuncia yo, pero sé cómo se escribe, sí. Biorce, perdón. Sí, exacto. Sí, por eso lo digo, porque yo no sé cómo se pronuncia, pero veía a Berna que hacía caras y digo, seguro que si te la digo así te acuerdas. Sí, Biorce. Y levantó una ronda muy grande con DST y a mí lo que me decían era, que fue hace muy poco, y me decían que esa compañía pues probablemente levante también relativamente pronto más ronda. O sea, que hay mucho movimiento. Yo lo que veo mucho movimiento en general. En mundo IA, mucho movimiento. Has mencionado EQT. EQT, no sé si lo comentamos, pero se ha llevado la gestión del Fondo Europeo de Inversiones, que estuvo compitiendo a última instancia con Atómico. Con Atómico. Del megafondo europeo. Sí. Se pelearon en la final ahí. Sí, de hecho nosotros que tenemos Atómico de socio y de hecho públicamente Niklas Zennström escribió un artículo, pues bueno, un poco que le jodió, pero oye, muy bien a EQT, que también son suecos como él. Sí, no sé qué hacen los suecos, pero ahí pasa todo. EQT mueve mucho dinero, ¿eh? O sea, es un private equity muy grande y además un venture muy grande, y ahora con el megafondo de fondos de Champions de Unión Europea muy grande. Y aquí en España, el otro día me encantó una presentación, fue muy gracioso, porque es muy una presentación que hicieron a inversores, EQT, y sobre retorno y tal, hablando de retorno, y hablaban en una slide sobre FreePic, la antigua FreePic o iMagnific, que es dueña del 50 y tantos % de la compañía, de la mayoría de la compañía, y es gracioso porque lo ponían como una compañía de IA y tal, y es gracioso entre comillas, porque EQT en su momento se planteó vender FreePic o vender la antigua FreePic o iMagnific, entre otras cosas por este estallido de la IA y de las ciertas dudas que podía generar el tema de la inteligencia artificial. Y EQT es que no era nada evidente. Sí, eran dudas justificadas. En este caso, eran dudas justificadas. Han pegado un volantazo bestia. Sí. Un turnaround, se han tirado abajo. Tiene mucho mérito. Antiguo y es increíble. Y luego tienen también Idealista, tienen, o sea, ahí o sea, EQT tiene bastante presencia en España, bastante presencia en España. Perk, Bueno, también nuestros vecinos, Perk, justo, aquí al lado. Justo. Que ayer, que fue una lástima, nos contraprogramamos, porque ellos también anunciaron, en este caso creo que era una operación de deuda, ¿no? La verdad es que me he enterado hoy. Una línea de crédito de 300 millones. Sí, ellos tenían 100 y pico, 150 o 160 creo que era, antigua, de Blue Owl y de Blackstone y de no sé quién más. Y ahora han hecho esa, la han refinanciado y han metido dinero extra, hasta 300 millones. Que esa es otra cosa que es relevante, el tema de la deuda, que antes apenas se hacía en startups. Y ahora hay bastante deuda, ¿eh? O sea, yo la presencia... Es que antes tampoco había tantas startups con cierto tamaño, ¿no? O sea, como más empresas empieza a haber con un orden de magnitud ya de facturación, ya empieza a tener más sentido también. Y que no es startup o no startup, es profitable o no profitable. Los bancos en general entran cuando las compañías son profitable, ¿eh? Y luego está el Venture Debt, que ya sé que vosotros tenéis una opinión fuerte del Venture Debt, pero también está el Venture Debt, que también
que también está a tope el Venture Debt, ¿eh? O sea, también está con bastante movimiento en general, ¿eh? Sí. Es gracioso que ahora me estoy acordando que de los, no diré cuál, pero como has dicho muchos, de algunos de las rondas que has dicho antes, cuando yo estaba dando vueltas por el mundo me los iba encontrando a veces en oficinas de VC, pero tal cual salían ellos y entrabas que yo escuchaba español, ¿sabes? En partes del mundo escuchaba español y afinaba y digo, ya sé quiénes son. y algunos de los que has comentado tú me los encontré yo literalmente en las oficinas de los VCs. Claro, claro. Pues eso es que está todo muy, muy caliente. Y lo que le decía a Bernat, mi conclusión de esto es que está todo muy caliente. Y lo que no tengo muy claro es cuánto se puede mantener esto. O sea, esta actividad, luego aparte del VC, tú le preguntas a los VC y están entre que tienen que decidir muy rápido, porque las tomas de decisión de la ronda son muy rápidas. Uno, tienes a los Lightspeed y todo esto, los Andreessen cayendo aquí y entrando aquí en deals que antes no entraban. Bueno, es un panorama también interesante para el VC, ¿eh? O sea, todo depende de una cosa. Todo depende de las IPOs de SpaceX y de Anthropic y si hay también de OpenAI. Porque hay tantos VCs que tienen tanto dinero en estas tres compañías que si ese dinero vuelve bueno, ese por dinero dos que o han por metido tres, hace poco, ¿eh? Sí, pero si vuelve con un por 2 o por 3, que han crecido todas mínimo Totalmente. un por 2 o un por 3, de repente el mercado reinyecta se va a mucho calentar, capital. pero ríete tú de lo que estás viendo ahora. Totalmente. Lo que yo no tengo claro es cuánto es o sea, qué le van a exigir al VC o al inversor en general de un lock-up, porque a lo mejor hacen un lock-up, sobre todo de los que han entrado muy tarde, a lo mejor hacen un lock-up muy largo, ¿eh? O sea, que ojo que Pero dependerá de esto, dependerá de la liquidez de estas IPOs. Es que es muy bestia y yo creo que nunca habíamos tenido un evento simple o 3 eventos simples que movieran tanto la industria del venture capital. Sí, para bien y para mal, ¿eh? O sea, puede ser mantener el festín o pararlo. O todos tristes y deprimidos. Totalmente. Esperemos que no. Totalmente. Oye, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Jesús. Yo creo que este formato está bien, también. Normalmente siempre lo hacemos en persona, pero hoy lo hemos hecho híbrido, pues también porque te avisé con nada de antelación, como siempre hacemos aquí. Y es el South Summit, ¿no? Y tenías compromisos en Madrid. Summit y tal, y dijimos, vamos a probar el híbrido. Cosas. Eso es. Sí, no, muy bien. Nada, me hubiera gustado estar por allí, pero pues nada. Decidnos en los comentarios qué os parece este formato. Venga, va. Exacto. Entonces, igual podemos hacerlo con gente que normalmente pues nos cuesta más que pase por Barcelona y tal, ¿no? Y bueno, lo veremos. Oye, Jesús, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Te iremos siguiendo e invitando de vez en cuando. Ok, gracias. Chao.